A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Comenzamos este compacto informativo destacando que varios estados del país se encuentran con paro de transporte debido a la escasez de combustible. Tanto en Valencia, estado Carabobo, como en la línea del Trollcable del estado Mérida, fueron capturadas filas de pasajeros debido al retraso que ocasiona la falta de unidades. Los transportistas afirman que en la capital carabobeña solo el 5% de las unidades están operativas, situación que complica la movilidad de la ciudadanía a sus lugares de trabajo. Por su parte, el economista José Toro Hardy, exmiembro de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, explicó que la escasez de gasolina en el país se debe a que PDVSA está priorizando la producción de gasoil ante la etapa de siembra. Igualmente, el especialista precisó que en las refinerías se está deteniendo el proceso en la quinta etapa. En otras informaciones, el Comité Internacional de la Cruz Roja recibió un mensaje de un grupo disidente de las FARC que circuló en distintas redes sociales en el que esta banda armada asegura tener a 8 militares venezolanos secuestrados y reclama su mediación. Así lo confirmaron este lunes a EFE fuentes de la organización humanitaria. Dichas fuentes aclararon que al ser una entidad cuya labor se rige por los principios de neutralidad y confidencialidad, no harán ningún pronunciamiento al respecto, pero confirmaron que recibieron el mensaje directamente del grupo armado. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó preguntó al gobierno venezolano y al alto mando militar quién va a responder por los 8 soldados que un grupo disidente de las FARC aseguró tener secuestrados. El mandatario escribió a través de sus redes sociales: ¿quién en el régimen y el alto mando militar va a responder por los 8 militares venezolanos declarados como prisioneros de guerra por los grupos irregulares que Nicolás Maduro protege y ampara? Entre tanto, el director de la ONG Fundarredes, Javier Tarazona, agregó que existen 3 militares desaparecidos y que se puede asumir que estén secuestrados por los disidentes de la FARC. Asimismo, Tarazona, en declaraciones dadas hoy en RCR, afirmó que en Venezuela se perdió la soberanía porque el régimen de Maduro no le importa a los militares venezolanos y sigue brindando apoyo a grupos guerrilleros. Este comunicado, de una u otra manera, lo que hace es como dar sosiego y reafirmar lo que ya nosotros consideramos el día de ayer como un hecho. Nosotros el sábado dijimos, bueno, mira, hay 10 desaparecidos de los que los familiares nos han contactado. Insisto, esa lista ayer crece porque la guerrilla publica un nombre de un militar que nosotros no habíamos registrado como desaparecido. Sin embargo, esta publicación se da en el marco de un exhorto que nosotros hacíamos públicamente, que en manos del señor Vladimir Padrino López y Remigio Ceballos está un video donde utilizan a estos guerrilleros, a estos militares por parte de estos guerrilleros terroristas, los utilizan como rehenes y tratan de una u otra forma de venderle al mundo un mensaje como de: te entrego a los rehenes a cambio del cese al fuego. Y esa situación, sin duda alguna, que para nosotros fue así como un detonante, toda vez que el señor Vladimir Padrino López vino al Táchira, al hospital militar, manoseó a los militares. Y digo que manoseó porque estos militares llegaron a la charca, por ejemplo, luego de haber sido heridos, caminando 5 días después. El también defensor de los derechos humanos, Javier Tarazona, insistió en que es insólito que la administración de Nicolás Maduro no asuma su responsabilidad ante el conflicto armado que se registra en el estado fronterizo de Apure. Militares tan jóvenes como los de este comando especial hayan caído en manos de estos terroristas como carne de cañón, mientras sus jefes se reúnen en Miraflores con quienes ostentan el poder en Venezuela. Pues bueno, ellos hoy lamentablemente no podrán contar la historia porque cayeron en medio de una
confrontación, insisto, donde hay muchas dudas, donde pareciera que el fraude es su común denominador y donde hasta esta hora el Estado no ha dado la cara, no le ha respondido a la familia, mucho menos a la opinión pública, de qué pasó el 23 de abril. La periodista especializada en fuente militar y frontera, Sebastiana Barraez, afirmó que ni al régimen ni a nadie le ha importado lo que está sucediendo en las fronteras venezolanas, donde estos conflictos con los militares venezolanos se han venido registrando desde hace muchos años atrás. Nosotros no podemos olvidarnos que la presencia de la guerrilla colombiana ha sido advertida durante mucho tiempo, durante años, y que el gobierno nacional se ha negado en reiteradas oportunidades a tener que reconocer esa presencia de la guerrilla. Ya por ahí empezamos con una situación de absoluta desventaja frente a la situación que vive actualmente la Fuerza Armada. Tenemos por otra parte a un grupo guerrillero que está enfrentado con otro grupo interno de la propia guerrilla, pero que además están utilizando el territorio venezolano. Ya sé, muchos me preguntarán, pero es que los militares muertos o los militares desaparecidos o los militares secuestrados no importan. Bueno, parece que la Fuerza Armada no, pero es que yo creo que hay algo que debemos reconocer, es que no le ha importado al país, María Alejandra, no le ha importado no solamente los militares muertos ahora, los militares desaparecidos, ni la presencia de la guerrilla en territorio venezolano, es que no ha importado por décadas. Los voceros políticos, los analistas internacionales, los analistas de frontera, los analistas del territorio y de los grupos guerrilleros, nunca les importó lo que pasaba en nuestra frontera. Sebastiana Barraez, en declaraciones dadas este martes en RCR, recalcó que el conflicto armado en Apure es consecuencia del narcotráfico y de una pelea que siempre ha existido entre los grupos guerrilleros colombianos y las autoridades del vecino país y que ahora ha traído consecuencias en territorio venezolano porque el régimen de Maduro ha permitido esta situación y no ha defendido la soberanía de nuestro país. Es que aquí se trata de algo más, se trata de la defensa del territorio y la soberanía. Se trata de la existencia nuestra como país. Y resulta que la guerrilla, esa a la que la revolución bolivariana le abrió las puertas, que la creyó, la ha creído, la ha asumido como aliada de su revolución, pues resulta que esa guerrilla ahora cree que puede utilizar el territorio venezolano a su capricho, pero además le mienten a sus subalternos, porque la verdad es que la guerrilla lo que está demostrando es que su único interés es económico y es la defensa, es la toma de las rutas del narcotráfico, porque se supone que la guerrilla colombiana tiene una guerra librada con el Estado colombiano, no con los venezolanos. Y hay una situación que a mi juicio dice muchísimo, y es que sencillamente la guerrilla lo que pretende, ese pequeño grupo, porque ya no es ni siquiera la FARC de antes, es un pequeño grupo que incluso del lado colombiano es mínimo, que pretende que se le dé un reconocimiento internacional y que en este problema en el que nos metió la revolución bolivariana, porque eso es importante, que lo repitamos y lo asumamos y lo entendamos, en este paquete, en esta guerra, nos metió la revolución bolivariana desde que Hugo Chávez se inmiscuyó en un problema que no era nuestro. En otras informaciones tenemos que el exalcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, propuso relegitimar el liderazgo de oposición en el país desde parroquias, municipios y estados. Durante una rueda de prensa, Ocariz propone esta acción para preguntarle a la ciudadanía del país quién quiere que la dirija. Ahora, esa inmensa mayoría se siente representada por la dirigencia. Los estamos escuchando, los estamos interpretando. Son reflexiones que estamos obligados a hacernos como líderes y como dirigentes. ¿Hemos tenido aciertos? Claro que hemos tenido aciertos. Ahora, también hemos cometido errores, costosos errores.
Errores que han hecho que la gente se separe de la dirigencia. Y por eso vemos cómo el pueblo se desinteresa por la política. Mientras muchas veces los políticos solo nos vemos y nos hablamos a nosotros mismos y a nuestros ombligos. Es una crisis de representación inaceptable y peligrosa. Una gran parte de nuestra dirigencia en todos los sectores y de todos los colores están hablando solos. En este sentido, quiero hacer una propuesta a la unidad, como un segundo paso a lo que ya fue anunciado con la conformación de la plataforma unitaria por elecciones libres en días pasados. Lo que busco con esta propuesta es fortalecer la unidad, y esto es importantísimo. No, de ninguna manera lo que estoy buscando es debilitarla, al contrario, fortalecerla, pero desde la legitimidad y el reencuentro con ella. Hoy día. Y pasamos a las noticias de salud, y es que en las últimas 24 horas el país registró 1.292 infecciones por COVID-19. De ellos, 1.286 son casos por transmisión comunitaria y 6 importados. Esto según el balance ofrecido por el ministro de Comunicación del régimen, Freddy Ñáñez. De acuerdo al reporte, Lara presenta hoy el mayor número de contagios en 8 de sus 9 municipios. Ñáñez reportó igualmente la muerte de 13 personas por COVID-19 para llegar a un total en todo el país de 2.304 fallecidos por el virus. Entre tanto, la Academia Nacional de Medicina solicitó al embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, que nuestro país sea tomado en cuenta para la posible donación de vacunas contra el COVID-19. Ello ante la posibilidad de que Estados Unidos conceda fármacos a los países más desfavorecidos. En este sentido, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió el acceso a las vacunas sea accesible y que se respete el derecho para todos. Igualmente, resaltó que el objetivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es promover la aplicación equitativa de las vacunas en el régimen. Es necesario garantizar que las vacunas sean asequibles y accesibles para todas las personas. Y en ese sentido, los principios de igualdad y no discriminación deben respetarse a la hora de acceder a las vacunas, independientemente, como decía hace un ratito, de la situación migratoria. Es esencial que los planes nacionales de vacunación se hagan públicos y accesibles en consulta con la sociedad civil y las comunidades afectadas antes de su aplicación. Y además necesitamos solidaridad global y una acción política concertada para garantizar que las vacunas estén disponibles para todos en cualquier lugar. Y en ese sentido, felicito a los Estados Unidos por haber anunciado un paso en la dirección de la protección del derecho a la salud de las personas de todo el mundo y garantizar que las patentes funcionen para la gente. En noticias económicas tenemos que la producción conjunta de petróleo de los 13 socios de la OPEP aumentó el pasado mes de abril hasta los 25.08 millones de barriles diarios, lo que supone 26.000 más que en marzo, gracias sobre todo a la subida del bombeo en Irán, Arabia Saudita y Nigeria. El país que más incrementó sus extracciones fue Nigeria, según los datos publicados este miércoles por la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su informe mensual. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En internacionales, el sistema de defensa antiaéreo Cúpula de Hierro de Israel comenzó a interceptar cohetes lanzados desde la Franja de Gaza. En este sentido, el primer ministro israelí en funciones, Benjamin Netanyahu, advirtió hoy de que Israel intensificará los ataques de represalia contra milicias palestinas en Gaza, tras la muerte de 2 mujeres en ese país, en lo que ya es la peor escalada de violencia desde 2019. Hasta el momento, 26 palestinos, entre ellos 9 niños y 2 israelíes, han muerto en la escalada actual tras el intenso disparo de cohetes hacia Israel por parte de Hamas y Yihad Islámica. En noticias deportivas tenemos que el toletero venezolano Eugenio Suárez ayudó en el ataque de 15 imparables a los Rojos de Cincinnati para vencer este lunes en las Grandes Ligas a los Piratas de Pittsburgh con marcador de 14-1.
Suárez conectó un jonrón y sus compañeros Tyler Naquin y Tucker Barnham aportaron también con bombinazo y doblete remolcador respectivamente. El cuadrangular de Naquin fue en la séptima entrada con 2 hombres en bases para poner el marcador 11-1. Así llegamos al final de este compacto informativo vespertino. Los dejamos con más de la programación de su RCR. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.